amigos de Palenque TV. Como siempre, muy agradecido de estar nuevamente frente a las pantallas, tratando de llegar no solamente a la ciudad de La Paz en vivo, sino también a todo el interior, para que de alguna manera podamos absorber algunas preguntas, tratar de comunicar, diríamos, a través de la televisión y dar algunas sugerencias sobre algunas patologías especialmente inherentes a lo que es mi especialidad. Yo soy traumatólogo ortopedista, traumatólogo deportivo, médico deportólogo. He tenido la oportunidad de hacer mi especialidad en la Argentina y de alguna manera, al margen de haber tenido y haber estudiado esta profesión, he tenido también la satisfacción de estar en la parte deportiva a nivel competitivo, y realmente eso me llena de orgullo, me llena de satisfacción. Y lo que más me gusta hacer es tratar de transmitir a todos ustedes aquellas inquietudes que de alguna manera son parte del día a día en las personas, del día a día en el nacimiento de los niños o de las niñas, donde se observan algunas patologías que son de preocupación tanto para los padres como para la familia. Hoy día vamos a tocar un tema que es las deformidades inherentes al problema de la deformidad del pie. En el pie existen varias deformidades que lógicamente son de mucha preocupación. Desde el momento en el que el niño nace o la niña nace, de repente nos encontramos con una patología que es bastante preocupante, es una patología bastante, a veces muy severa, a veces es muy estricta en cuanto a su resolución, a veces es difícil tratarla y a veces responde muy bien al tratamiento conservador. Estamos hablando del pie equinovaro, aquellos piecitos que nacen con toda la inversión del pie hacia afuera, tratando de ver la parte plantar, diríamos, que va dirigida hacia el cuerpo, y lógicamente es de una máxima preocupación en los padres, en los familiares, cuando de repente un bebé nace con esta deformidad, que se llama el pie equinovaro. Esa es una de las tantas patologías. Lógicamente hay otras patologías como ser el pie plano, el pie calcáneo valgo, el pie varo, el pie aducto, las deformidades del pie talo, que se llama. Todas estas deformidades preocupan mucho a la familia. La que más es más problemática es lo que decíamos anteriormente, el pie equinovaro, sin descartar que las otras patologías como ser el pie plano, que es lo más frecuente, de alguna manera tienen solución en la parte conservadora. Y también es necesario que la familia sepa que estas patologías, que estas deformidades de nacimiento, en algunos casos de origen hereditario, en algunos casos de origen idiopático, que se presentan y que a veces nadie tiene una explicación el por qué le ha tocado a ese bebé tener esta deformidad o esta patología. Entonces, vamos a tratar el tema más frecuente, el tema del pie equinovaro congénito, que se llama. Es una deformidad bastante severa, es una deformidad que se presenta entre 1 y 1000 nacimientos, se presenta uno con esta patología. Pero lo más frecuente en las patologías es el pie plano, que siempre preocupa en todos los niveles, tanto el momento del nacimiento, cuando el bebé empieza a caminar, cuando de repente no tiene el equilibrio necesario, y las personas observan, los familiares especialmente, observan que el niño tiene mucha dificultad para caminar, mucha dificultad para pararse, mucha dificultad para correr o tener cierta estabilidad. En ese sentido es que nos vamos a abocar a mostrar algunas imágenes para tener cierta idea de lo que estamos hablando, para que también aquellas personas que están relacionadas con esta patología y que de repente en la casa tienen un niño de 2, de 3 años que tiene pie plano, por ejemplo, veamos la posibilidad de sugerir algunas cosas para poder hacer el tratamiento conservador, ¿sí? Bien, he tenido la posibilidad de traer una maqueta en la que podemos ver el pie justamente en la parte esquelética para mostrar algunas posiciones del pie para que podamos tener una cierta idea de qué estamos hablando. Estamos hablando del pie plano. Entonces, el pie plano significa que toda la planta
si podemos mostrar un poco el perfil, diríamos, de lo que es la parte lateral, ahí estamos viendo que el calcáneo, que es el hueso del talón, está totalmente apoyado, está totalmente alineado en este eje que estoy mostrando. Todos los huesos del tarso y de los metatarsianos también están alineados en forma paralela al piso, paralela a la superficie de apoyo. El calcáneo también, que es este hueso, es la parte del talón, la parte del medio pie y la parte anterior donde termina el pie con los dedos correspondientes. Entonces vemos que todo el pie está prácticamente apoyado en la superficie de contacto. Esta patología, desgraciadamente, produce en algunos casos dolores, molestias, cansancio, fatiga a nivel de las piernas, a nivel del pie, del arco del pie, produce dolores a nivel de las rodillas, produce dolores a nivel de las caderas y, por qué no, en algunos casos, dolor irradiado hacia la parte de la columna. La parte dinámica del pie plano, desgraciadamente, permite a los niños hacer deporte, simplemente que tienden a tener una inestabilidad en la cual les es difícil mantener el equilibrio, porque este pie plano de alguna manera a veces es muy flexible porque sus ligamentos son muy elásticos, y el impacto que se produce a nivel del talón, a nivel del dedo gordo y a nivel del quinto dedo, de alguna manera repercuten hacia arriba y dan dolores a nivel del tobillo y a nivel de la rodilla en la parte superior, y eso se transmite también a nivel de la cadera y de la columna. Entonces, un paciente joven o niño que tiene pie plano puede manifestarse con cansancio, con dolores en la pierna, dolores en el talón, dolores en la planta del pie, dolores en la rodilla, pérdida del equilibrio, no tienen un buen equilibrio, son lentos cuando empiezan a hacer deportes, generalmente en velocidad pierden mucho, no tienen la amortiguación que debe tener el pie. ¿A qué nos referimos con la amortiguación? Ahora vamos a mostrar la posición ideal del pie. Entonces vemos en esta posición cómo ha variado la dirección del calcáneo. Ya no está en forma paralela al piso. La parte de los metatarsianos y el medio pie ya tienen una inclinación hacia adelante y forman lo que nosotros conocemos como el arco plantar, que se sitúa en esta zona a través de ligamentos, a través de músculos. Entonces, esta sería la posición normal, la curvatura normal, teniendo en cuenta el eje del calcáneo, que ya no está paralelo al piso, el eje de los huesos del tarso y de los metatarsianos, que ya no están paralelos al piso y mantienen una curvatura en esta zona. Esa sería la anatomía normal y funcional de lo que significa el pie normal. Entonces, para corregir el pie plano, decididamente necesitamos hacer una corrección en el arco a través de una plantilla. Esa plantilla debe tener un realce adecuado para la edad y también tiene que tener un realce en el talón. ¿Por qué tiene que tener realce en el talón? Porque el pie plano tiene esa otra particularidad. Se apoya totalmente y el calcáneo hace un giro hacia adentro, llevando el tobillo en esta posición. Ahora vamos a ver de frente el pie y vamos a tratar de observar aquella patología donde el calcáneo se inclina hacia adentro y vean ustedes cómo el tobillo se inclina hacia adentro, lo que ya corresponde a un pie plano calcáneo valgo, es decir, hacia adentro. Esta postura del pie plano y el calcáneo valgo desencadenan una desviación a nivel superior donde se encuentra la rodilla, llevando las rodillas hacia adentro. Entonces lo que tenemos que corregir es primero el arco, luego el talón, para llevar el pie hacia afuera, tal como estamos mostrando en la parte dinámica. Y entonces tenemos el arco ya formado, tenemos la posición anatómica del tobillo, y esto lógicamente va a desencadenar una alineación correcta a nivel de la rodilla en la parte superior.
Entonces, en ese sentido es que nosotros tenemos que hacer estas consideraciones para poder corregir esta patología a una temprana edad. ¿Cómo corregimos esta patología a una temprana edad? Entonces, la sugerencia que nosotros hacemos cuando encontramos un niño con pie plano y un calcáneo valgo es la corrección con una plantilla en el arco y una plantilla de inclinación a nivel del talón, del calcáneo. Esto va a mantener el pie en una posición anatómica. Pero bien, esa es la parte, diríamos, material, si el término vale, de la corrección. La parte de la corrección a través de una plantilla. Pero esa no es la solución, de alguna manera, la que va a corregir el pie plano. La solución está en que este niño que tiene pie plano tiene que realizar algunos ejercicios, como tratar primero, evitar andar descalzo en la casa, evitar andar con pantuflas, con chancletas o totalmente descalzo, sin medias dentro de la casa. Eso de alguna manera sigue desencadenando que el pie continúe pie plano y continúe la inclinación hacia adentro. Entonces, cuando nosotros recetamos una plantilla, de alguna manera esta plantilla tiene que tener la exigencia del uso por parte de los padres hacia el niño. No permitir que el niño ande descalzo en la casa sin sus plantillas. Los ejercicios que tiene que hacer es en superficies blandas, como los colchones de la casa. Ahí sí puede estar descalzo. En los lugares donde hay camas elásticas, donde hay colchones de aire, y también hay otra superficie que se llama la arena blanda, la arena de playa. Entonces, en ese sentido es que el niño, ahí sí, en esos lugares, en esas 4 superficies que hemos nombrado, puede estar descalzo mañana, tarde y noche. Mucho depende de los padres. La patología del pie plano no depende del niño, depende fundamentalmente de los padres. ¿A qué edad tenemos que empezar el tratamiento? Tenemos que empezar a la edad a partir de los 2 años. Antes de los 2 años, el niño no tiene el equilibrio muscular para poner y tener la corrección adecuada en la parte plantar. Entonces, tiene desequilibrio, se cae, anda de puntitas, anda con el talón, anda prácticamente cayéndose con un pie apoyado normalmente, un pie hacia adentro, un pie hacia afuera. Entonces, entre el primer año, cuando el niño a los 7, 8, 9 meses ya está caminando, empieza a tener estas dificultades. Pero no es porque sea propiamente el pie plano, sino porque el equilibrio muscular de los grupos que tenemos en la pierna y que ponen el pie en posición adecuada, todavía no tienen el equilibrio entre ellos. Hablamos de los flexores, los extensores, los rotadores, los pronadores del pie, donde tenemos muchos músculos y también lógicamente ligamentos. Pero fundamentalmente el trabajo que tiene que realizarse es a través de los músculos. Entonces, los padres no deben preocuparse hasta la edad de 2 años. Mientras tanto, el niño puede mantener, diríamos, esta patología. Al cabo de los 2 años ya los músculos tienen un equilibrio entre flexores y extensores, pronadores, rotadores, supinadores. Entonces, en ese sentido es que a partir de los 2 años ya tenemos un pie estructurado en lo que es la parte muscular. Y ahí es donde tenemos que incidir nosotros en la corrección con las plantillas. Una vez que tenemos las plantillas, el niño debe continuar por lo menos haciendo ejercicios, como decíamos, a manera de jugar en los colchones de la casa, en las camas elásticas de los parques, en los colchones de aire que también hay en los parques y en algunos lugares en nuestra ciudad, especialmente en la zona sur, donde conocemos la zona donde están, donde decimos cariñosamente de las cholas. Ahí es donde hay un parque, donde hay arena de playa. Ahí puede el niño o la niña estar jugando descalzos totalmente.
Ese ejercicio que va a hacer el niño descalzo en superficie blanda va a desencadenar un esfuerzo mayor a nivel de estos músculos de los cuales estamos hablando. Los músculos plantares, los ligamentos plantares, la fascia plantar, los músculos que son los flexores del pie, los extensores del pie, los que llevan, diríamos, y dan el equilibrio. Entonces, el trabajo que se hace en estos movimientos, en un terreno totalmente, diríamos, débil, en un terreno que no es compacto, en un terreno que es muy frágil, los pies empiezan a actuar como queriéndose agarrar del piso. Y es por eso que el trabajo es muy importante de los músculos cuando los niños juegan en estas superficies y están descalzos. Los padres, de alguna manera, como les decía, el niño difícilmente puede comprender todos estos conceptos porque en realidad todavía su inteligencia no le da como para comprender qué significa lo que estamos haciendo. Pero los padres sí, los padres tienen la obligación de mantener este tratamiento posiblemente entre 4 y 6 años. Si comenzamos el tratamiento a los 2 años, tenemos la posibilidad de solucionar el pie plano hasta los 4 y 6 años. Estamos viendo algunas imágenes donde vean ustedes las superficies del pie en relación al apoyo, donde está el piso, está totalmente plano. Y en las imágenes intermedias estamos viendo la inclinación del tobillo hacia adentro. Esto significa que no solamente tenemos que pensar en el pie plano, en corregir el arco, también tenemos que corregir la postura y la posición del hueso del talón, que es el calcáneo, a través de un aditamento de realce con inclinación hacia afuera de mínimamente, inicialmente 1 centímetro y en el arco 2 centímetros y posteriormente ver la posibilidad de subir estos realces. Pero en los primeros 2, 3, 4 meses hay que tener una plantilla tolerable para que el niño tampoco sienta incomodidad en el uso de las plantillas. Entonces, decíamos, y vuelvo a reiterar, la responsabilidad que tiene el niño es mínima. La responsabilidad que tienen los padres en corregir esta patología es fundamentalmente de los padres. Por eso es que insistimos, yo particularmente en la consulta insisto en que los padres son los responsables de solucionar este problema del pie plano. ¿Debido a qué? Que es la mejor oportunidad entre los 2 y los 6 años. Esta patología, que es diríamos de fácil corrección inicialmente, puede solucionarse a través del uso de una plantilla para tener el pie dentro de lo que significa la parte anatómica, la parte funcional, ¿sí? Y los ejercicios son los que sí nos van a llevar al éxito, nos van a dar el resultado que nosotros queremos, a través de la perseverancia de los padres con los niños, tanto en la casa, evitar que los niños estén netamente descalzos, con pantuflas, con chancletas, para nada, y siempre estar con su plantilla y su zapato. Un zapato que también tiene ciertas características. El zapato, de alguna manera, no tiene que ser un zapato suave, no tiene que ser un zapato de tela, no tiene que ser un zapato que le permita al niño, dentro del zapato, mantener la deformidad. Es por eso que los requisitos de un buen zapato consisten en el material, que tiene que ser relativamente duro, tiene que tener un contrafuerte en el talón, tiene que tener el taco, tiene que tener en la parte anterior también del pie una buena forma, diríamos, para mantener el pie en buena posición. Entonces, los zapatos finos, entre comillas, no son para el uso de los niños que tienen pie plano o tienen alguna otra deformidad. Vean ustedes cómo en la diapositiva estamos viendo un sinfín de plantillas. Plantillas de cuero, plantillas de acrílico, plantillas a veces que son muy duras, de fibra de vidrio, plantillas que tienen sí o sí tener los realces necesarios en cuanto a la deformidad que tenemos, en cuanto a lo que estamos observando, especialmente el traumatólogo, ortopedista y que esté relacionado con la patología de los niños, ¿sí? Por eso es que la idea de poner una plantilla no es cuestión de ir y comprar en cualquier tienda o en cualquier lugar una plantilla. Hay algunas personas que venden plantillas en la calle, venden plantillas en los mercados. Entonces, no es la manera correcta de tratar y de solucionar este tipo de problema.
Decíamos que las responsabilidades de los padres, ¿por qué? Porque esta patología, con el tratamiento adecuado, el uso de plantillas, con el tratamiento en cuanto a los ejercicios, ser perseverante con que los niños tienen que hacer ejercicio en esos lugares blandos, en esas superficies blandas, para hacer trabajar los músculos plantares y los ligamentos. Entonces, ahí sí podemos pensar en un éxito entre los 4 y 6 años. Si nosotros no tenemos éxito y el niño lastimosamente no ha cumplido los tratamientos, nos encontramos con la difícil alternativa de tener un pie plano doloroso. El pie plano doloroso se manifiesta a partir de los 13, 14 años, 15 años, cuando muchos elementos del pie ya prácticamente han terminado de crecer. Son huesos pequeños, son estructuras pequeñas, elementos finos en cuanto a ligamentos. Las inserciones musculares a nivel de los huesos del pie prácticamente ya están estructuradas, y en ese sentido es que cada vez es más difícil corregir aquello. Y de repente el pie plano doloroso es aquel pie en el cual nosotros observamos que el niño se queja de dolor, ya en este caso el joven, el adolescente, ya se queja de dolor, de cansancio, no puede hacer fácilmente deportes. Voy a interrumpir un poquito el relato para mostrar, para que ustedes vean la deformidad. En este caso, esta deformidad corresponde al pie equinovaro, un pie que ya en el nacimiento, en el momento del parto, ya el médico pediatra ya puede observar esta patología y empezar inmediatamente el tratamiento de corrector a través de los masajes, los tratamientos conservadores con férulas de yeso, masajes, férulas de yeso, botas de yeso, corrigiendo la deformidad que vemos en este momento. Este es el pie del equinovaro que estamos hablando, es el pie muy severo que en posterior ocasión, en posterior tema que tengamos que relatar, lo vamos a hacer porque esta patología requiere otro tipo de observaciones, otro tipo de tratamientos. Este es el pie equinovaro que se presenta en el momento del nacimiento y que en algunos casos tiene una incidencia hereditaria, en algunos otros tiene una incidencia de tipo postural dentro del vientre materno, y algunas veces es de una presentación, decimos nosotros, idiopática, donde no se sabe el por qué se presenta esta patología. De todas maneras, el pie equinovaro que estamos viendo en la diapositiva nos permite hacer tratamiento en cuanto el bebé sale del canal del parto. Como vean ustedes, como podrán observar y apreciar estas palabras que estoy diciendo, es que esta patología se la corrige desde el primer día que el bebé nace a través de pequeños masajes, pequeñas colocaciones de férulas, inicialmente blandas, luego con yeso, y lógicamente siempre y cuando todo haya salido bien, de alguna manera podemos evitar las cirugías correctoras del pie equinovaro. Entonces, hay tratamientos correctos, diríamos, en cuanto a la deformidad, tratamientos conservadores, y también llegamos, esperemos no llegar, a la cirugía correctora del pie equinovaro. Decíamos que el pie plano tiene sus consecuencias cuando la persona ya está en la edad adulta, está pasando de la adolescencia a la parte adulta, a la etapa adulta, donde siente dolores en la parte plantar, dolores en la parte del antepié, en el talón, en la pierna, en la rodilla, le cuesta caminar, se cansa demasiado, pierde el equilibrio fácilmente cuando está haciendo deporte. Este pie plano doloroso, desgraciadamente, es un pie plano que lastimosamente tiene que corregirse a través de cirugías que son bastante cruentas. Por ese hecho es que de alguna manera tenemos que tener conciencia, los padres fundamentalmente, de corregir esta patología en la edad más o menos correcta, que es a partir de los 2 años. Entonces, la primera etapa de la observación en un niño, cuando hacemos el examen clínico de las patologías en los niños, es, como habíamos dicho en algunas oportunidades, es el pie, diríamos la cadera,
Cuando vemos las caderitas, hacemos el diagnóstico a los 3 meses, cuando no hay otras patologías. Entonces estamos hablando de la corrección de la displasia de cadera, estamos hablando de la luxación de cadera. Las otras patologías que hay que corregir y que hay que observar en el niño a partir de los 2 años son estas de las que estamos hablando. El pie plano, el pie calcáneo valgo, el pie cabo. ¿Cuál es el pie cabo? Lo contrario del pie plano. Es cuando nosotros tenemos ya también un exceso a nivel de la curvatura del pie y de repente hay un exceso en la curvatura que también desencadena dolores y molestias y limitación funcional. Entonces estas patologías inicialmente se las puede corregir a partir de los 2 años. El pie plano, el pie calcáneo valgo, el pie cabo, el pie aducto, el pie que los bebecitos llevan el pie hacia adentro. La preocupación de los padres es esa, que el niño o la niña está caminando, decimos, como lorito, no tiene equilibrio, camina de puntitas, camina apoyando el talón, se tropieza, se cae. Entonces esa preocupación tiene que empezar a resolverse a partir de los 2 años, cuando, vuelvo a reiterar, el equilibrio muscular entre los músculos flexores, los músculos extensores, los músculos pronadores e inversores del pie. Entonces, en estos 4 o 5 grupos musculares tiene que haber un equilibrio cuando el niño empieza a crecer. Y el equilibrio que ya empieza a tener el niño es a partir de los 2 años. Es el momento en el cual nosotros ya tenemos que corregir las deformidades que no se han corregido hasta los 2 años en forma espontánea. Es también bueno recalcar que las patologías que se presentan en el pie, decíamos anteriormente, como el pie equinovaro, el pie sambo, que algunas personas lo conocen, es de tipo hereditaria. Entonces, en el caso de que alguno de los padres haya tenido esta patología, es muy posible que los hijos o los nietos puedan tener esta patología del pie equinovaro. Lo mismo que el pie valgo, lo mismo que el pie varo, el calcáneo valgo. Todas estas patologías a veces tienen una incidencia bastante importante en cuanto a la herencia. Entonces sí, también hay que investigar cuando los padres, el papá o la mamá o los abuelos han tenido estas patologías, para ver el por qué se presenta esta patología en los niños. Siempre los padres dicen, pero ¿por qué yo no tengo esta patología? Y bueno, se quejan de que ellos no tienen, y ¿por qué el niño tiene o la niña tiene? Entonces, posiblemente sean el papá o la familia de la mamá, el papá, los abuelos por parte de madre o los abuelos por parte de padre que hayan tenido esta patología. Entonces, la etiología de estas deformidades a veces es de tipo hereditario. Ahí estamos viendo cómo la deformidad, el pie está de alguna manera en dirección hacia adentro, y la flecha nos está mostrando la forma en la cual podemos corregir este pie haciendo los masajes, como les decía, desde el primer día de nacido. A veces el tratamiento comienza ya en el canal del parto. Así denominan la gente, los especialistas que siguen estas patologías en forma ya más específica, que el tratamiento del pie equinovaro se lo debe realizar cuando el bebé hace su presentación podálica, o en este caso podálica, cuando presenta el piecito, ya se puede hacer el tratamiento en el momento en que el bebé está naciendo. Por eso es que la premisa de solucionar el pie equinovaro se produce ya con tratamiento desde el primer día, para no descuidar y poder hacer tratamientos conservadores y no llegar a una corrección de tipo quirúrgica, que generalmente son medias traumáticas tanto para el niño como para los padres. Entonces, en ese sentido es que vale la pena hacer hincapié en estos tratamientos, en la detección, el diagnóstico precoz de estas patologías y tratar de solucionarlas en forma conservadora. Son patologías que se pueden corregir, diríamos, en forma manual, con el uso de plantillas, con el uso de masajes, con el uso de ejercicios. La plantilla por sí sola, esa es otra recomendación que debo hacer, la plantilla por sí sola no va a solucionar la deformidad.
Lo que va a solucionar la deformidad es el ejercicio, el ser perseverante en estas indicaciones que estamos haciendo en cuanto al ejercicio que tienen que hacer los bebés. Algunas veces se utiliza la parte de fisioterapia y rehabilitación, pero generalmente el mejor resultado es llevar al niño a estas superficies blandas para que el niño pueda desarrollar la fuerza de los músculos, ligamentos que tenemos en el pie y en toda la pierna. Y esas son las superficies blandas que decíamos. Inicialmente los colchones de la casa, ahí sí puede estar descalzo. Los colchones y las camas elásticas, los colchones de aire que hay en los parques. Y también utilizar la arena de playa. Nosotros, lastimosamente, por nuestra topografía, no tenemos esa ventaja que hay en otros lugares donde hay playa, donde hay arena de playa que es muy suave, donde los niños pueden estar ahí sí descalzos mañana, tarde y noche de ser posible. Ese es el mejor ejercicio que tienen que realizar los niños a expensas de la responsabilidad de los padres. Los padres son los que tienen que recibir todos estos conceptos y hacer un esfuerzo para que estas patologías puedan llegar a buen término sin necesidad de llegar a una parte quirúrgica que también es bastante molestosa, es bastante, por momentos es contraproducente en la parte emocional, tanto de los padres como de los niños. Realmente es una preocupación, es un gasto de dinero, son tratamientos cruentos que de repente tienen mucho seguimiento, muchos meses de seguimiento, su rehabilitación no es tan fácil, peor si estamos hablando del pie plano doloroso en el adolescente y en el adulto. Son todavía mucho más problemáticas las operaciones a este nivel. Por eso es que la recomendación es tratar de corregir estas patologías en la temprana edad. Vamos a hacer un corte comercial, una pausa para poder continuar y de esta manera también recibir algunos llamados, algunas inquietudes a través del teléfono, a través del WhatsApp, tanto de nuestra ciudad de La Paz como del interior del país. No se olviden que estamos en este momento, estamos en vivo y en directo a través de la pantalla, a través del canal Palenque TV. Muchísimas gracias, volvemos enseguida. Retornando entonces, queridos amigos, queridas amigas, en relación a estas patologías, no nos olvidemos que estas deformidades pueden desencadenar también deformidades a distancia. ¿Cuáles son las deformidades a distancia? Cuando tenemos el pie hacia adentro, vamos a tratar de ver en forma un poco más dinámica, cuando tenemos el pie hacia adentro, la inclinación de toda la pierna hace que la rodilla se incline hacia adentro. Entonces desencadenamos una patología que se llama el genu valgo. Desgraciadamente ya son patologías, deformidades que a través del pie plano, a través del calcáneo valgo que lleva el tobillo hacia adentro, lleva la parte de la pierna y la rodilla hacia la parte interna, desencadenando un genu valgo, es decir, la deformidad de la rodilla hacia adentro, que es otra preocupación. Esas son las patologías que lastimosamente a distancia generan deformidades en la parte superior, que en este caso sería la rodilla, la cadera y la columna. Por eso es que no hay que menospreciar estas deformidades, que se las puede tratar en forma conservadora. Lo inverso del genu valgo es el genu varo, cuando el pie tiene la deformidad hacia afuera y de repente se lleva consigo la rodilla, desencadenando el genu varo, es decir, la rodilla hacia afuera. Las personas que tienen lo que nosotros denominamos los famosos roscos es cuando la rodilla está hacia afuera, que se denomina el genu varo. Las otras deformidades también se producen a nivel de los dedos del pie, cuando el tobillo está inclinado hacia adentro, hacen que el dedo gordo
también se desvíe y se deforme, ocasionando a veces en muchas personas, especialmente mujeres, lo que conocemos como los famosos juanetes, la deformidad del dedo gordo o hallux valgus que se llama, más conocido como juanetes. Esos juanetes también son debido a que el pie se inclina hacia adentro y el dedo gordo se deforma, ocasionando la deformidad, ocasionando el hallux valgus o los famosos juanetes. A expensas de que este dedo se desvía, los dedos pequeños también se deforman y producen dedos en gatillo, dedos martillo, deformidades, callosidades en las articulaciones interfalángicas distales, una mala posición, dolores en la planta del pie, directamente en la base ya del pie, donde tenemos los huesos sesamoideos, que son estas pequeñas protuberancias de cartílago que son los sesamoideos, y en esta zona donde están la cabeza de los metatarsianos se producen engrosamientos plantares que son los famosos callos plantares. Por esas deformidades a veces directamente el pie se convierte en un pie plano doloroso, un pie cabo doloroso. De alguna manera los juanetes, la deformidad de los dedos, empuja del dedo gordo especialmente, empuja los otros dedos hacia afuera y de alguna manera desencadenan las deformidades de dedos martillo, callosidades en las articulaciones interfalángicas distales. En ese sentido es que estas patologías, que son inicialmente tratadas en forma conservadora, pueden corregirse y de alguna manera pueden evitar que estas patologías a distancia puedan presentarse a través de los años. En ese sentido es que valga la pena reiterar de que muchas patologías que se presentan, el pie plano, el pie calcáneo valgo, el pie cabo, son patologías que se pueden corregir a partir de los 2 años con el debido uso de plantillas adecuadas, ejercicios adecuados y lógicamente en la medida de las posibilidades tratar de no recurrir a la parte quirúrgica, que son la liberación de tendones, la liberación de los ligamentos de las fascias plantares, elongación del tendón de Aquiles, maniobras que son quirúrgicas fundamentalmente para corregir estas patologías. Entonces, mientras empecemos a temprana edad, decíamos a partir de los 2 años, nosotros vamos a tener la posibilidad de tener pies funcionales, pies anatómicos que le permitan al niño, al joven, hacer deporte, no tener problemas en el futuro de dolores articulares, deformidades en la rodilla, deformidades en el tobillo, patologías que de repente desencadenan en una artrosis, en un desgaste precoz de los cartílagos articulares, tanto en rodilla como en cadera, deformidades a nivel de la columna, patologías que también desencadenan dolor lumbar, dolor de columna, dolor de espalda, cansancio, fatiga, y de alguna manera son a veces patologías que desencadenan en el futuro problemas de tipo doloroso, deformidades, y que a veces ya en la parte adulta ya son de difícil corrección. En ese sentido es que volvemos a reiterar, siempre hay que tratar de perseverar en el tratamiento. Como les decía, la responsabilidad que tenemos en este caso de los padres es bastante importante, porque el niño no va a comprender, no comprende qué es lo que está pasando, pero sí los padres, cuando se les da la información correcta, la información de lo que está pasando y cómo se puede corregir a temprana edad, entonces la responsabilidad de los padres es de 100%. Y por qué no decir, más aún, porque decididamente los padres son los responsables. ¿Cuánto dura el uso? Porque muchas personas deben estarse preguntando, ¿y cuánto tiempo dura una plantilla? Normalmente una plantilla debe ser observada al cabo de 1 año, 1 año y medio, donde posiblemente los realces se llegan a rendir, donde también nosotros tenemos que hacer la evaluación sobre el material que se está usando dentro del zapato, el mismo zapato, tratar de que sean zapatos que, como les decía, no zapatos finos, porque
el zapato fino es muy blando, permite la deformidad dentro del zapato y el zapato se deforma. En ese sentido es que no nos ayuda mucho cuando detectamos estas patologías, no nos ayuda mucho el zapato fino, el zapato blando, el zapato de tela, el zapato de gamuza, el zapato que hoy en día se está poniendo de moda, que no tiene taco, toda es una superficie plana, sus taloneras no tienen el contrafuerte necesario, el material es muy débil. Entonces ese tipo de indumentaria no nos ayuda en el tratamiento y la corrección de estas deformidades. Por eso es que hay que hacer hincapié en esto, de que la responsabilidad es de los padres en el uso de la indumentaria, en los ejercicios, hacer una buena plantilla, hacerle hacer ejercicios al niño, prohibirle de que esté descalzo cuando estamos con estas patologías en tratamiento. El niño no debe estar descalzo, ni con pantuflas, ni con chancletas, ni por más alfombrada que tenga la casa. Es decir, el niño tiene que estar con su plantilla y tiene que estar con su zapato bien confeccionado, un zapato que mantenga las características anatómicas del uso de un zapato, de un buen zapato, donde tiene que tener contrafuerte rígido, donde tiene que tener taco, donde tiene que tener una planta prácticamente de suela, si es posible. El cuero tiene que ser no muy duro, no muy rígido, pero tampoco tiene que ser blando. Tiene que ser amplio de la punta para no deformar los dedos, para darle chance al crecimiento también del pie. Entonces, la corrección, el control que hacemos nosotros es más o menos cada año y medio, cambiando las plantillas en todo caso, porque el niño también tiene esas opciones de tener que corregir las plantillas o el zapato porque ha crecido, porque se ha estirado. Entonces, en ese sentido es que cada año y medio hay que hacer la corrección, la evaluación correcta para poder mantener el tratamiento que normalmente cuando empezamos a los 2 años, normalmente puede llevar un tiempo de 4 a 6 años y con eso se solucionarían los problemas de plantillas. No dejar que el niño deje de usar su plantilla, que no haga el tratamiento y todo lo demás, porque nos vamos a quedar a medio camino. Entonces, no vale la pena llegar, como estamos viendo en esta diapositiva, por ejemplo, correcciones a nivel del talón, a nivel del calcáneo, a nivel de los huesos del pie para corregir estas patologías, que son, como les decía, operaciones muy cruentas, operaciones que de alguna manera tardan mucho en recuperarse. La recuperación es de 4, 6 meses, entonces no tiene sentido cuando podemos hacer correcciones a temprana edad, tratamientos conservadores para estas patologías. Bien, entonces siguiendo, diríamos, desarrollando este tema que es bastante dinámico porque son tratamientos de largo aliento, no son tratamientos que se puedan solucionar, no son patologías que se puedan solucionar en 1 año, 2 años. Hay que estar, diríamos, perseverante, por lo menos 4 o 6 años, haciendo el uso de las plantillas, corrigiendo los zapatos, tratando de tener buena indumentaria, observando qué síntomas y qué necesidades tiene el niño, en este caso, cuando usa y hace deportes. Hay que darle, diríamos, cierta importancia, porque a veces de repente los padres no piensan que su hijo pueda tener un pie plano, un pie cabo, un pie aducto, un pie, diríamos, un calcáneo valgo. A veces no le dan mucha importancia. Le dan mucha importancia o recién le dan importancia cuando la patología ya ha desencadenado deformidades a nivel superior, a nivel de la rodilla, cuando de repente las rodillas están hacia adentro o están hacia afuera. O el niño de repente empieza a quejarse ya demasiado, ya no le permite hacer deportes, se cae, de repente al profesor de educación física en el colegio le llama la atención porque el niño no tiene un equilibrio como tienen los otros niños, es un niño lento para correr, no tiene una movilidad de impacto normal cuando salta, cuando corre, cuando hace velocidad. Entonces al profesor de educación física le llama la atención estas particularidades, llama a los padres y les sugiere que deberían verlo, hacerlo ver al niño con un especialista para que pueda solucionar, para ver qué deformidad tiene el niño. Lastimosamente, cuando tenemos este tipo de pacientes de 8, 9, 10 años, ya las patologías son más difíciles de tratar, son más difíciles de corregir en forma conservadora. Por eso es que es necesario
observar a los niños, observar a las niñas la deformidad. La deformidad no solamente en los pies, sino también las alteraciones en los zapatos. ¿Por qué el niño está gastando en la parte interna o por qué el niño está gastando en la parte externa? ¿Por qué su zapato se está deformando tanto? Entonces, tiene que llamar la atención para poder hacer la consulta necesaria a un especialista y, lógicamente, no propiamente al pediatra, sin desmerecer lo que pueda conocer un pediatra, sino tiene que ser un especialista en traumatología y ortopedia y ¿por qué no? Irnos un poquito más lejos, traumatología y ortopedia pediátrica. Entonces hay muchos especialistas que están dedicados a la traumatología y ortopedia pediátrica. En algunos casos el traumatólogo ortopedista tiene alcances como para hacer diagnósticos en lo que respecta a la parte pediátrica, pero de alguna manera siempre es bueno pensar en que la observación, el detalle que puedan tener los padres hacia los niños, corrigiendo o viendo cómo corre el niño, cómo se desempeña, por qué se está cayendo tanto, por qué camina con el pie hacia adentro, por qué camina con el pie hacia afuera, por qué se tropieza tanto. Entonces todo esto tiene que llamar la atención, especialmente a los padres, porque el niño en una temprana edad muchas veces con estas patologías de repente para él son normales, porque no conoce, porque no tiene ni idea de lo que está pasando, pero sí los padres tienen esa responsabilidad. Muy bien, de alguna manera cualquier inquietud, cualquier necesidad de sugerencias que puedan hacer o recibir alguna sugerencia para estas patologías, estamos con la línea abierta, tanto en el celular, en el WhatsApp y también en el teléfono fijo del canal para poder recibir este tipo de inquietudes de parte de nuestros telespectadores. Agradeciendo de antemano su atención, estaremos el próximo sábado desarrollando tal vez estas patologías y tal vez nos vamos a abocar a esa patología que es tan molestosa, tan preocupante, que se llama el pie equinovaro, que es una patología. No es frecuente, pero que sí se presenta periódicamente. Decíamos, en 1000 pacientes, en 1000 niños, se presenta uno con el pie equinovaro, que de alguna manera es una patología que se presenta en el momento del nacimiento y que tal vez tiene un origen de tipo hereditario que se puede corregir inicialmente a través del tratamiento conservador para no llegar a la cirugía. Vale la pena recalcar que esta patología a veces es una patología rígida, donde no se puede corregir en forma conservadora y que desgraciadamente tenemos que tomar actitudes y acciones de tipo quirúrgicas a la brevedad posible para corregir esta deformidad que a la larga va a tener sus consecuencias, a veces muy desagradables en el niño. ¿Por qué? Porque a veces no se llega a recuperar un pie plantígrado, un pie funcional, un tobillo funcional, y de repente estas patologías pueden determinar una limitación en la vida diaria y, por qué no decir, en la vida deportiva, en la actividad diaria de energía que tiene el pie, que tiene la rodilla, que tiene el niño. Entonces, estas patologías, desgraciadamente, en algunos casos pueden ser desagradables y que lógicamente nos obligan a hacer la parte quirúrgica cuando no hemos hecho el tratamiento o el diagnóstico correcto, o los padres han descuidado mucho tiempo esta patología que se llama el pie equinovaro. Muchísimas gracias por su atención, estaremos pendientes a cualquier consulta. Ya ustedes pueden ver en la pantalla el teléfono del consultorio, el teléfono fijo para poder de alguna manera ayudar a las personas que tienen estos problemas, tratar de persuadir en algunos casos las cirugías, porque de alguna manera también a veces hay cirugías que se las hace indiscriminadamente, cuando a veces se puede hacer tratamientos conservadores. Muchísimas gracias, estaremos el próximo sábado nuevamente en vivo y en directo como lo estamos haciendo ahora. Gracias.
buenos días. Nos encontramos otra vez en el espacio del Lex Artis en este sábado en la mañana, con el gusto de estar nuevamente en Palenque TV. Muchísimas gracias por el espacio. Y bueno, de inicio ya habilitando la línea telefónica para que ustedes puedan hacer llegar sus llamadas a nuestro programa de manera directa y podamos comunicarnos, porque tenemos el día de hoy una persona invitada a nuestro programa que es muy importante para nosotros, con una especialidad muy importante para nosotros, que nos va a ayudar muchísimo en el tema que nos toca el día de hoy, ¿no? Doy la bienvenida a la licenciada Luz Ángela Díaz Guzmán, quien es psicóloga, psicóloga clínica con muchísima experiencia, además en el manejo de patologías referentes al área de psicología. Y bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. Además, pues es un orgullo también que sea parte del Lex Artis y que esté presente el día de hoy. Muchísimas gracias, Jimena, por la invitación. Muchísimas gracias a Palenque TV también por la invitación y por la apertura el día de hoy. Un gusto, pues. Bueno, para entrar en el tema, vamos a comenzar preguntándole a la licenciada Díaz cuál es la experiencia que usted tiene en el ámbito de la psicología clínica. Sabemos que es un área completamente transversal y pues obviamente los televidentes también, dentro de todo lo que hemos venido hablando en estas semanas respecto a diferentes patologías, también saben y conocen que la psicología es un tema totalmente transversal y además que está involucrado dentro de todas las actividades del ser humano, ¿no? Quisiéramos que nos comente cuál es la experiencia que usted tiene en el área clínica de la psicología. Bueno, en el área clínica, todo lo que tiene que ver con las psicopatologías de las bipolaridades, por ejemplo, depresiones, ansiedades, histerias, enfermedades que vienen a ser enfermedades mentales que a veces no las tomamos en cuenta, narcisismo psicópata, psicopatía, en especial ese tipo de enfermedades mentales que se dan a conocer en terapia. Es cierto, en realidad el mundo de la psicología es bastante amplio, ¿no es cierto? Y pues evidentemente hay cosas que no se notan a simple vista, que inclusive hablando con una persona uno no se da cuenta, ¿no? Así es. Y bueno, uno de los temas que sí nos llama muchísimo la atención y que estoy segura que va a ser de interés de los televidentes también, es el tema de la depresión, ¿no? La depresión pues está presente y escuchamos permanentemente, además, tanto en la vida diaria, cotidiana, como en programas de televisión, como que ahora ya se ha empezado a difundir mucho más el término, pero realmente hay muchas personas que no saben lo que realmente significa la depresión, ¿no? Y los aspectos, además, que la caracterizan, ¿no? Que es muy importante además para poder diagnosticarla y tomar acciones a tiempo. Entonces, pues usted es la indicada para poder explicarnos qué es la depresión. Muy bien, estimada Jimena. Empecemos diciendo que, y para que sepamos el significado de cada una de estas palabras, ¿no? La depresión es una enfermedad, no es una simple tristeza, no es una simple melancolía. La tristeza es cuando nos pasa algo triste, pero lo podemos superar inmediatamente. O sea, hagamos de cuenta que un niño se cae, se lastima la rodilla, se vuelve a parar, se pone triste porque obviamente le duele la rodilla, ¿no? Entonces viene mamá y le dice, ya mi amor, ya estás bien, tranquilo, sigue adelante. Entonces sí, se podría decir que esa es una pequeña tristeza, pero se le pasa. Nosotros también pasamos por tristezas, podemos perder un trabajo, podemos perder a una persona de nuestra familia, podemos perder, digamos, algún enamorado con el que hemos terminado hace poco tiempo. Entonces, son pequeñas tristezas que se pueden ir acumulando, con mucha diferencia de lo que viene a ser una melancolía. La melancolía, tú naces con la melancolía. Es como que todo el tiempo tienes esa melancolía de ¿por qué estoy viva? Debería morirme, debería suicidarme. Y ves tus pastillas ahí en el fondo y dices, debería tomarme todas estas pastillas. Ese tipo de pensamientos
recurrentes que vienen todo el tiempo a tu mente desde que eres niño. Es una enfermedad mental que viene desde toda tu vida. Y obviamente la depresión es cuando se desencadena a partir de un evento, la muerte de algún familiar de alrededor nuestro, o haber terminado con alguien, en cuanto, digamos, terminan con sus chicas, los adolescentes, las personas, en cuanto a un divorcio, por ejemplo, que te puede llevar muchísimo tiempo en superar un divorcio y puedes entrar en etapas de depresión muy fregadas. Ya, eso quiere decir que de pronto la depresión podría ser un estado, bueno, para poder entender de repente y para poder recibir las llamadas al teléfono para que puedan hacer sus consultas, ¿no? De pronto la depresión es un estado de tristeza sostenido o profundo, ¿no? Exactamente. Ah, ya, perfecto. Es un estado de tristeza profundo, es un estado de melancolía. A veces triste te sientes, triste un ratito, lloras, te secas las lágrimas y luego ya dejas de estar triste. Pero es un estado de melancolía más aún, ¿no? De una tristeza profunda, de no debería vivir, ¿por qué estoy viva? Y ese tipo de pensamientos te vienen todo el día. Entonces, las personas que nos están escuchando, que dicen, yo tengo ese tipo de pensamientos, entonces podríamos alegar que podrían tener esos rasgos de depresión. Perfecto. Y para poder continuar también y poder recibir las llamadas de todos los televidentes, los que están viendo, los que se están identificando con el tema que estamos tocando el día de hoy, pues tenemos los dos números telefónicos que están en este momento habilitados para que ustedes puedan llamarnos, ¿no? Y podamos responder además durante el programa las preguntas que tengan, ¿no? Al 699-55-470, que es el teléfono de Palenque TV, y ahí van a poder comunicarse por mensajes, ¿no? Y al teléfono directo, al 222-2413, que también es de Palenque TV, ¿no? En pantallas ustedes tienen los dos teléfonos del Ex-Artis, que es donde la licenciada Díaz, a la que tenemos presente el día de hoy, va a estar atendiendo pacientes y ustedes pueden llamar para comunicarse y preguntar acerca de los horarios también, ¿no? Entonces, continuando con este tema, es realmente interesante tener ya, digamos, el concepto de lo que es la depresión, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos dura una depresión? Una depresión nos puede durar toda una vida, porque estamos en ese estado, es una enfermedad, es como que nacemos con esa enfermedad. Esta enfermedad puede ser hereditaria y no sabemos que nuestro papá o nuestra mamá ha podido tener una depresión que no haya sido dada a conocer. O nuestros abuelos han podido tener una depresión, o puede ser saltada igual, ¿no? Los abuelos tienen, los papás no tienen, nosotros tenemos y así sucesivamente. Y nuestros hijos pueden llegar a tener también. Entonces, de esa manera se puede dar la depresión todo el tiempo. Entonces, nosotras como mamás, por ejemplo, ¿no? Podemos darnos cuenta que nuestros hijos están en depresión porque no quieren salir de su cuarto, porque no quieren comer, porque no quieren levantarse de la cama, porque tienen bajas notas, porque están irritables, porque se dejan llevar por el impulso y pueden actuar de una manera agresiva. Esas son las características de la depresión también. Entonces, si ellos pueden llevarse, digamos, o se pueden presentar con una conducta agresiva, no necesariamente hablamos de niños que están, que aparentan tristeza, ¿no? En algún momento pueden ser niños agresivos que sí están sufriendo una depresión. Pueden ser personas que nosotros vemos, como en algún momento dicen, ¿no? Hay sonrisas que por detrás están llevando un proceso de depresión tremendo e inclusive en algunos casos con inclusive dependencias a fármacos, ¿no? Porque tengo entendido también que las depresiones cursan también con problemas del sueño, del apetito, ¿no? Entonces hay mucha gente que inclusive toma medicamentos y que no logran salir de esa depresión ni siquiera con eso. Pero si nosotros charlamos con esa persona o le hablamos, esta persona pues aparenta estar en un estado emocional adecuado, en un estado emocional sano,
si queremos decirlo. Entonces sí, es un problema a veces poder diferenciar y poder darse cuenta, ¿no?, de que una persona está sufriendo alguna depresión. Sí, es difícil darse cuenta porque la depresión puede ser encubierta, ¿no? Tú puedes decir, estoy feliz, estoy contenta, estoy trabajando, estoy yendo, estoy viniendo, tengo mis hijos, soy feliz, pero por dentro tengo una depresión, y cuando me doy cuenta que tengo esta depresión es porque tengo ese tipo de pensamientos, como tú decías, falta de apetito, falta de sueño, palpitaciones rápidas al corazón, ansiedad, se llama ansiedad generalizada cuando ya viene la depresión tipo 2, ¿no? No puedes dormir, te vienen así unos como taquicardia, los latidos rápidos a tu corazón, y te das cuenta que no estás pudiendo dormir, que no tienes sueños. Por ejemplo, dentro del cerebro, toda la noche deberíamos dormir durante 8 horas para al día siguiente capturar esa energía que deberíamos haber capturado durante toda la noche y poder trabajar durante todo el día. Pero cuando no dormimos, no capturamos esa energía que deberíamos haber tenido al entrar en fases de sueño. Por ejemplo, deberíamos dormir las 8 horas y en esas 8 horas los sueños deberían ser como 15 sueños, de los cuales nos acordamos 3 sueños. Si no nos acordamos 3 sueños, quiere decir que no estamos capturando la energía que queríamos, y nos podemos poner a pensar que podemos tener rasgos de depresión. De acuerdo, ese es un dato muy importante, ¿no? Bueno, ahí tenemos alguna imagen, por ejemplo, porque, y además usted me comentaba que era el Día Mundial de Lucha contra la Depresión, y precisamente recordando que realmente esta patología se ha llevado muchas vidas, ¿no? Tanto de los afectados como de la familia, pues es que hemos decidido tocar este tema también el día de hoy, ¿no? Y estamos esperando sus llamadas telefónicas al 629-55-470 o al 222-2413, que son los teléfonos que están habilitados, ¿no? Entonces veíamos una imagen que precisamente hablaba del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para poder ayudar a un familiar, a un amigo, a alguna persona que tiene ciertos rasgos depresivos? Muy bien. Para empezar... Tenemos una llamadita, perdón. Adelante, por favor. Buenos días. Están tocando un tema muy importante respecto a la depresión. Mi consulta es la siguiente. ¿En qué momento uno debería de recurrir a los antidepresivos, ¿no? Porque sé que es también un tema muy complicado el tema de tener, ¿no?, de dependencia igual a los antidepresivos. Quisiera, por favor, que nos pueda explicar ese tema, ¿no?, de la medicación más que todo. Muy bien, perfecto. Mire, no debemos automedicarnos. A veces nos dicen, bueno, ha fallecido alguien de tu familia o estás sufriendo por algo, puedes tomar esta pastillita, digamos, que te va a dejar dormir toda la noche. Y no debemos automedicarnos, para eso están los psiquiatras. El psiquiatra sabe qué tipo de depresión tienes o qué tipo de enfermedad mental puedes tener, o simplemente sean rasgos. O a veces los psiquiatras directamente trabajan con nosotros los psicólogos y nos dicen no necesita medicación, porque nosotros los psicólogos no medicamos, ¿ok? Sí hacemos un seguimiento psicológico con las personas para que vengan y hacer esa contención. De decir, por ejemplo, la persona viene y dice, me siento triste, me siento deprimida, ha fallecido alguien de mi familia, no sé qué hacer, me siento melancólico. Entonces se hace solamente un seguimiento y contención. A eso se le llama contención. Y eso hace que uno mismo también encuentre su camino, que uno también encuentre su automotivación para seguir adelante. Pero una recomendación muy importante es no automedicarse, Jimena. De acuerdo, entonces con esto sí tenemos, era muy buena la pregunta que nos habían hecho, porque sí sucede muchísimo que la gente dice, estás deprimida, tómate tal cosa, ¿no? Y ahora que se está utilizando muchísimo los medicamentos que te permiten dormir, ¿no? Entonces, inclusive se los vende sin receta en algunos lugares.
y es muy delicado, ¿no? Porque son medicamentos que van directamente al sistema nervioso central y pueden producir otros trastornos más. Entonces, yo creo que sí, lo que usted decía es muy importante, porque no es adecuada la automedicación ni la medicación por consejos de una persona que no tenga estudios, ¿no? Y que evidentemente los psicólogos, que también es un detalle, porque en algún momento en la práctica sí pedían que el psicólogo les dé medicamentos, ¿no? Y los psicólogos no dan medicamentos. Y sí los psiquiatras, ¿no? Pero el psiquiatra atiende también a los pacientes posterior a una evaluación psicológica. Así es. Depende de esa evaluación psicológica, nosotros hacemos la contención. Exacto. Entonces sí, muchísimas gracias por esa llamada. Y volviendo a lo que pues estábamos hablando, ¿no? Si nosotros sospechamos de que alguien de nuestro entorno puede estar sufriendo de depresión, ¿cómo más lo podemos apoyar? ¿Cómo más lo podemos apoyar? Hagamos de cuenta que nuestro esposo está sufriendo por una depresión, o nuestra esposa, o uno de nuestros hijos, o uno de nuestros padres. El apoyo psicológico, el apoyo de decir, necesitas ayuda. Y la ayuda no es, estás yendo al locólogo, que supuestamente así nos dicen a los psicólogos, ¿no? El psicólogo no es para locos. El psicólogo te ayuda y te contiene. Y si necesitas hablar, puedes hablar, llorar, sacar tus sentimientos, que para eso se está. Cuando ellos empiezan a sentirse mal, tú te das cuenta de que de todos estos temas, digamos, dificultad para concentrarse, inactividad y retraimiento en las actividades usuales, sentimientos de desesperanza o abandono, cambio de apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso, cansancio, falta de energía, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio, como decíamos hace un rato, pérdida de placer en actividades que suelen hacer feliz a uno, o incluso en la actividad sexual, aparte de pérdida de líbido, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un pantallazo para que nosotros nos demos cuenta que nuestro esposo puede estar pasando por una depresión, por ejemplo. De acuerdo. Entonces, son diferentes aspectos, ¿no? Evidentemente, tengo entendido, por ejemplo, que hay casos de depresión donde, ¿no? El paciente comienza a comer mucho más de lo que comía antes. O sea, a veces nosotros tenemos estereotipos de que la persona que está en depresión no come y se vuelve flaca, pero no es así, ¿no? Adelante, tenemos una segunda llamada. Muy buenos días. Buen día. Una consulta. Tengo una familiar que ha perdido a su esposo hace poco, ¿no? Pero llora constantemente, o sea, todo el tiempo está metida en eso. No sé cómo la podemos ayudar o a quién podemos recurrir para que pueda salir de este estado. Muy bien, gracias. Claramente está pasando por una etapa de depresión. La depresión, cuando alguien fallece a nuestro alrededor, es que se da muy ligada con la etapa del duelo, ¿ok? La etapa del duelo por lo menos dura un año. Claro que cada quien también tiene sus tiempos de superar una etapa de duelo. La primera es la no aceptación, no aceptas, te culpas y dices, por mi culpa ha pasado esto, o culpas al doctor o culpas al aire, afuera, a las personas que estaban alrededor. Primero viene la etapa de culpa, que es totalmente normal dentro de una etapa de duelo. Luego viene la negación, tú dices, no, ¿cómo es posible que se ha podido morir?, etcétera. Luego viene la depresión y en eso está. Lo que pasa es que el consciente y el inconsciente, el consciente es lo que concientizamos y decimos, esto estoy haciendo bien, muy bien, excelente. Pero el inconsciente es como un niño que no entiende. Entonces hay que explicarle con chubis a un niño, como si le estuviéramos explicando a un niño pequeño y decirle, corazón, mira, esta persona ha fallecido, ya no la vas a volver a ver, pero nosotros te vamos a dar esa ayuda y esa contención. Puedes ir al psicólogo, puedes ir a terapia, la persona te va a ayudar. Y luego ya pasada la depresión,
viene una etapa de aceptación, donde el consciente y el inconsciente como que se unen y dicen, ok, ya nunca más voy a volver a ver a esta persona, y ya concientizas, aceptas. Viene la etapa de aceptación y luego viene la etapa de soltar. Y en el caso de esta paciente, por ejemplo, que está sufriendo y justo lo que hablábamos, ¿no? ¿Cómo la podemos ayudar? ¿Cómo la ayudan? En algún momento leía que una forma de hacer el soporte emocional a las personas es estando con ellas, sin necesidad de pedir explicaciones, ¿no? Sino solamente acompañando, porque muchas veces es muy fácil decirle a la persona que ha perdido a alguien, decirle, tranquila, fuerza, todo va a pasar, ¿no? Pero ese momento esa persona no siente, no asume la fortaleza, ¿no? Se está derrumbando. Entonces, de pronto, el estar con esa persona es una gran ayuda, ¿no? Exacto. Hagamos de cuenta que alguien fallece a nuestro alrededor y lo que necesitamos no es que nos digan justamente lo que decía Jimena, fuerza, vamos para adelante, no llores, cuando más al contrario tenemos que sacar nuestros sentimientos, sacar nuestras emociones, y si me siento triste, dar a conocer mi tristeza y decir, por Dios, ¿qué es lo que ha pasado? No puedo vivir sin él o no puedo vivir sin ella, pero es un proceso y ese proceso tiene que ser respetado, y a veces como amigas y como amigos debemos estar a su lado con un Kleenex o con un vasito de agua y pasándole, porque no necesitamos quizás que nos digan, vas a salir adelante, o cállate, o tranquila, todo va a salir bien. No, solamente necesitamos silencio. Yo creo que el mayor consejo que podemos darle como amigo es el silencio, un acompañamiento, como decir, estoy contigo, y aquí está tu Kleenex, y aquí está tu agüita, pero estoy contigo. Sí, es cierto, yo creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, de todos modos, pues, si la persona que ha llamado desea ampliar un poquito la consulta con la licenciada Díaz, puede acudir a LexArtis. Le mandamos el teléfono otra vez, el 762-54-505 y el 222-5588, que son los teléfonos de LexArtis. Estamos en Miraflores, en la Haití, casi Avenida Bush, entre Estados Unidos y Bush, ¿no? A media cuadrita en realidad de la Avenida Bush, y ahí los estamos esperando, ¿no? La doctora Díaz está lista para programarles cuando ustedes gusten una consulta, y ella les va a poder ampliar muchísimo más la posibilidad de brindar ayuda a la persona que sí lo necesita, ¿no? Así es, Jimena. Bueno, entonces el tema del duelo también es algo muy importante, y ojo que no existe solamente duelo cuando fallece una persona. Exactamente. ¿No? Entonces también eso hay que de pronto aclarar a la gente. El duelo no solamente es cuando alguien ha fallecido y decimos estoy de duelo porque alguien falleció, sino es cuando has perdido algo, ¿no? Tu trabajo, cuando has perdido una relación importante de amistad, una relación amorosa, algo, ¿no? Entonces, ese es el duelo, ¿verdad? Ese es el duelo, exactamente. Habemos personas más sensibles. Hagan de cuenta que yo soy psicóloga y me pongo en los zapatos de Jimena y soy más empática con ella. Y de esa manera se lleva un duelo. Ok. Adelante, por favor. Buenos días. Tenemos otra llamadita. Adelante, por favor. Buenos días. Tenemos otra llamadita. ¿Qué tal? Buenos días. Soy Luis Lara y me gustaría hacer una consulta con la doctora, por favor. Adelante. Mire, doctora, bueno, yo lo que quería consultar lo siguiente. Hace aproximadamente 3 meses y medio tuvimos el fallecimiento de uno de mis primos, ¿no? Y bueno, mis sobrinitas realmente han quedado muy afectadas al respecto, pero a mí se me hace un poquito difícil consolarlas, ¿no? No sé cómo debo actuar ante eso, porque muchas veces, incluso mi hermanita, también se pone a llorar, se pone intranquila, ¿no? Mi otra sobrinita igual, ¿no? Entonces, no sé, me gustaría que usted me pueda dar un consejo.
Muy bien, claro Muchas que gracias. sí. Muchísimas gracias por llamar y confiar en nosotros. Es difícil, ¿no? Es muy difícil que hayamos perdido a alguien de la familia, como en este caso un primo, y que las niñas estén sufriendo. Como les decía, hay etapas de duelo, todos pasamos por etapas de duelo, todos hemos perdido a alguien alrededor de nuestra familia y lo que se necesita es contención. Contención es un acompañamiento, como les decía, en silencio. No necesito decirles algo, a veces vas a estar bien, vas a salir de esto, no llores, más al contrario, si las niñas deben llorar, si las niñas deben sacar sus sentimientos y deben sacar su tristeza, lo tienen que hacer. Pueden estar derrumbadas, pero en algún momento esas lágrimas también hacen que nosotros sobresalgamos de este problema. Entonces, se les puede meter a clases extracurriculares también. Ellos han debido perder a su papá en estas vacaciones y no deben estar con el enfoque de sus estudios aún. Entonces pueden entrar a clases de baile o a clases de canto, algo que les guste, de algún talento que tengan, cosa que sus mentes estén enfocadas en algo positivo, en algo que les hace crear serotonina en su cerebro. La serotonina nos da felicidad y esa serotonina hace que las niñas vayan a estar felices. Si bien va a ser por un tiempo, obviamente tienen que pasar su etapa de duelo. De acuerdo, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a repetir igual, si necesitan igual ampliar la consulta, los esperamos en Lex Artis, por favor. Tenemos otra llamadita. Adelante, por favor, buenos días. Hola, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días. Adelante, por favor, con su consulta. Quisiera hacerle una consulta, doctora, primeramente agradecer por brindarnos tanta información. ¿Cuáles serían los síntomas de alarmas más personas que ya necesitan una ayuda profesional y acudir a un especialista en el ámbito, en este caso de depresión? Muchas gracias. Muchas gracias a usted por la llamada. Adelante. ¿Cuáles son los síntomas? Es su pregunta, ¿cierto? Los síntomas pueden ser los siguientes: dificultad para concentrarse, con movimientos lentos o rápidos, inactividad o retraimiento de las actividades usuales, sentimientos de desesperanza o abandono, pensamientos repetitivos de muerte o suicidio, pérdida de placer en actividades que suelen hacernos felices, cambio grande del apetito, o uno puede comer demasiado o dormir demasiado y no querer hacer nada, ni levantarse, ni ir a ningún lado, ni socializar con alguien. Cuando uno se da cuenta que una persona está medio antisocial, quiere decir que puede tener esos rasgos de depresión. Entonces, estar atentos que esas personas que están a nuestro alrededor tengan este tipo de síntomas para poder ayudarlo y llevarlo donde el psicólogo o donde el psiquiatra. Ok. Y también, bueno, son varios, ¿no? O sea, son muchos los aspectos que nos pueden guiar a más o menos sospechar de que una persona cercana está con un cuadro depresivo, ¿no? Con un cuadro de depresión. Entonces, según lo que usted estaba comentando, yo creo que tal vez se podría resumir en algún cambio de conducta que llame mucho la atención, ¿no? Cualquier tipo de cambio de conducta o cualquier tipo de cambio en los hábitos que la persona tenía o tiene, podrían estar dirigiéndonos a poder sospechar, digamos, que está sufriendo un periodo de depresión. Así como usted decía, ¿no? El cambio en la alimentación, el cambio en las actividades diarias, que sí es muy importante, ¿no? Si la persona le gustaba hacer alguna cosa y ya no la quiere hacer, o le gustaba estar con sus amigos, por ejemplo, y ya no quiere, ¿no? Si le gustaba comer y de pronto ya no quiere comer, ya no le llaman la atención las cosas que antes le gustaba o le atraía, entonces probablemente sí esté pasando por un periodo de depresión y de repente habría que echarle un poquito más de atención, ¿no? a
a todos los momentos que compartimos con esa persona para no pasar por alto, como ha sucedido en muchas ocasiones, ¿no? Hay casos que terminan en suicidios, hay casos que terminan en problemas muy serios que han comenzado así y la gente de su alrededor no se ha dado cuenta, ¿no? Exactamente. Nos podemos dar cuenta también cuando la persona está comiendo mucho. Antes no quería comer demasiado, digamos, porque estaba trabajando y llevaba una vida normal, y ahora empieza a comer demasiado. ¿Por qué? Porque hay unos neurotransmisores que se llaman la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, que se tienen que estar equilibrados en el cerebro. Cuando hay un desequilibrio, te das cuenta que la falta de placer, por ejemplo, es la falta de la dopamina. Entonces, tienes falta de dopamina y te da hambre, porque necesitas sentir placer. Entonces, ¿qué haces? Comes chocolates, tomas café, tomas Coca-Cola porque ¿qué hace la Coca-Cola? Como tiene tanta cafeína, te pone más despierto, ¿no es cierto? La Coca-Cola hace lo mismo, el café hace lo mismo, los chocolates hacen lo mismo, entonces como que te despierta más y eso es lo que tu cuerpo te pide para elevar la dopamina. Entonces la gente come porque puede estar pasando por etapas de depresión. Eso es muy importante, ¿no? Es un pequeño dato que es muy, muy importante y que sí sucede, creo que yo he visto en muchas ocasiones, e inclusive en la televisión. Y ahora que los chicos están prendidos de las pantallas, ¿no? Ellos ven esta conducta constantemente en programas de televisión, en las series que ven de adolescentes, ¿no? Donde dicen, no, estoy deprimido, se echan en un sillón y empiezan a comer helado, a tomar helado, a comer un montón de cosas, chocolates y todo eso. Y esas son imágenes que a ellos se les quedan. Entonces, en muchas ocasiones se ve desde que sufren algo y dicen, ay no, me entró la depre. Y hablan de la depresión como si fuera un tema de todos los días y como si fuera un tema transitorio, que fuera una cosa muy, muy sencilla, muy superficial, ¿no? Y utilizan muchísimo ese término para referirse a la tristeza, ¿no? Sí, realmente totalmente erróneo, porque la tristeza es, como te decía, es algo un poco más fácil de sobrellevar. Estoy triste, pero bueno, ya me meto a la ducha, me hago una cola y sigo, porque bueno, es simplemente una tristeza. Pero ya hay que darse cuenta que si había sido una tristeza más profunda, una melancolía, etcétera, ya se necesita ayuda, estimada Jimena. Perfecto, muy bien. Vamos a entrar a un corte comercial. Espérennos, por favor, un segundito para que podamos continuar con este tema tan importante y vamos a estar igual esperando sus llamadas a los teléfonos que tienen en pantalla. Volvemos entonces después del corte. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias y después de esa pausa continuamos con el programa del LexArtis. Pues recordarles que estamos aún recibiendo sus llamadas para poder hablar de este tema de la depresión. Ahí tienen ustedes los teléfonos, sus consultas son en vivo y pueden hacernos llegar la pregunta que ustedes quieran para que la licenciada Luz Ángela Díaz, quien nos acompaña el día de hoy, pueda responder al vivo sus preguntas. De todos modos, pues recordarles que el LexArtis está ubicado en Miraflores, en la calle Haití, casi esquina Bush, y tenemos todas las especialidades para poder asistir a usted y a su familia cuando lo requieran, ¿no? Psicología evidentemente es una de las especialidades en las que sí estamos haciendo una marcadita especial dentro de lo que es LexArtis, porque justamente lo que hablábamos hace un momentito con la licenciada,
es que las enfermedades, y especialmente las enfermedades crónicas, no solamente deberían ser atendidas ni asistidas por un médico, ¿no? El área de psicología es un pilar fundamental para poder tener una salud completa, ¿no? Tomando en cuenta de que la salud no solamente es física, sino también es emocional, ¿no? Y una persona no es saludable si es que tiene algún problema emocional, ¿no? Yes. Aunque físicamente ande todo perfecto, ¿no? Si emocionalmente no estamos muy bien parados, entonces vamos a tener complicaciones de salud. Por eso es muy importante el acompañamiento de psicología ante cualquier enfermedad, y hablamos de patologías crónicas, ¿no? Como por ejemplo la insuficiencia renal, recordando de que el Exartis ofrece también lo que es hemodiálisis, y tenemos bastante experiencia con el tema del manejo de pacientes de hemodiálisis, pacientes hemodializados que requieren una asistencia especial, ¿no? Desde el punto de vista integral, con la asistencia psicológica, ¿no? Entonces, pues cuando ustedes asistan y acudan, van a tener a disposición la participación del área de psicología para poder mejorar un poco todo el tema emocional de todos nuestros pacientes, ¿no? Y bueno, continuando con el tema, algo que sí es muy importante también, ¿no? Acerca de la depresión, es un tema que también se ha puesto mucho más frecuente, ¿no? Existe un diagnóstico mucho más frecuente de este tema, que es la depresión postparto, ¿no? Que es un tema real, que no es un invento, no es algo falso, y que sucede, y que en para algunas personas ha sido devastador, ¿no? Así es. Muchas personas, muchas mujeres después de tener hijos, ya o antes de tener el bebé, empiezan a tener la depresión postparto por el cambio de cuerpo, ¿no? Cambia tu cuerpo, no puedes realizar las mismas tareas que hacías antes, te sientes cansada, te sientes como pesada, digamos, ¿no? Y posteriormente que nace el bebé, tu cuerpo cambia en cuanto a todo lo que tiene que ver con el nivel hormonal, y a veces no se entiende esa situación, porque como hay un cambio de hormonas, si durante el embarazo estabas llorando, estabas sensible, más aún es después de que tienes al bebé, porque como ya no está contigo ese mismo corazón que estaba latiendo contigo a tu lado, gracias a eso puede venir una depresión postparto, como decir, el cuerpo extraña eso que tenía, ¿me entienden? Y eso puede hacer que la persona se sienta con depresión todo el tiempo después de tener el bebé. Muy bien. Tenemos una llamadita más. Por favor, buenos días. Adelante. Aló, buenos días. Buen día. Sí, buenos días. Buen día. Quería hacer una consulta sobre un tema. Mi abuelita vive en la ciudad de Cochabamba con mi tía y mis dos primos. Entonces, mis dos primos este año se van a estudiar, uno a otro departamento y otro va a entrar al cuartel. Queríamos saber cómo podemos ayudar con la soledad a mi abuelita, que se va a quedar, y pensamos que puede entrar en posible depresión. Muchas gracias por la consulta. Muchísimas gracias. Uno de los temas más importantes es la socialización en este caso. Cuando estamos escuchando música, cuando estamos alrededor de nuestros familiares, cuando no estamos totalmente solos, porque en tu soledad tienes pensamientos recurrentes que te vienen todo el tiempo, ¿no? Que se llaman sobrepensamientos, que dicen, estoy sola y ahora mi hijo me ha dejado porque se ha ido, ahora mis hijos y ahora el otro, y ya estoy preocupada por una cosa y me preocupa otra cosa. Eso se llama disonancia cognitiva y eso hace que yo sufra. Entonces, para que ella no sufra, ustedes tienen que llevarla de paseo, estar en familia, socializar entre ustedes, cosa que ella no se sienta sola, porque la soledad puede provocar depresiones. Y más en adultos mayores, ¿no?
La soledad yo creo que sí es un factor de depresión en adultos mayores y se dejan, ¿no? Se dejan de cuidar, dejan de hacer actividades y realmente su calidad de vida baja. Así ¿no? es. Como por ejemplo, si es adulta mayor, va a decir, no quiero levantarme, quiero seguir en cama, no quiero comer nada, déjenme sola. Entonces, más al contrario, hay que rebatir esa situación que vamos, te llevamos, vamos a estar contigo, que vaya toda la familia donde ella, para rebatir, porque se necesita sociabilidad. Nosotros somos seres sociales. Entonces, como somos seres sociales, necesitamos estar en conjunto con otras personas, charlando con otras personas para que nosotros nos sintamos queridos, ¿no? No nos podemos abrazar nosotros solitos, ¿no? Necesitamos abrazo. Y eso es una cosa que también puede ser un consejo para ustedes, que el abrazar a una persona 8 veces al día te da mucha dopamina, te proporciona mucha dopamina. Entonces, abracen a su familia, estén con ella. Muy buen dato, ¿no? Entonces sí, y los abrazos sí son mágicos, ¿no? Los abrazos sí son mágicos. Muchas gracias. Y continuaremos con el tema de la depresión postparto. En muchas ocasiones, pues, se piensa que cuando una madre tiene depresión postparto y siente cierto, no sé, se aleja un poco de la relación con su bebé en algún momento, hay personas que piensan que es por falta de amor, porque no es una buena mamá, ¿no? Y también eso hace que esta mamá tenga un sentimiento de culpa, ¿no? Respecto a esto y empeora su situación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos detectar en este caso específicamente que la madre está sufriendo un trastorno por depresión? ¿Cómo podemos detectar? Fácilmente, porque la persona no deja de llorar, está muy deprimida, no sabe qué hacer, sus hormonas están desorganizadas en su cerebro y en su cuerpo, y lo que se le pide a las personas que estén alrededor es que le tengan paciencia. Todas hemos estado embarazadas en algún momento, así que tengamos esa predisponibilidad de ser más empáticos, ponernos en el zapato del otro y decir qué pena que esté pasando por eso. Pero no es mala mamá, simplemente que está pasando por esa diferencia hormonal en su cuerpo, que luego obviamente vuelves a querer a tu bebé, estás con él, quieres estar con él. La cosa es que a veces el bebé como que no quiere tomar leche, que no puede, digamos, hacer popó, y eso te pone nerviosa y eso tú piensas y dices, soy mala mamá. Y no eres mala mamá, a todas nos ha pasado lo mismo. Así que simplemente parte de la vida y tal vez minorizar un poquito esa situación de sentirse mala mamá y poder empezar igual a trabajar con la familia. ¿Por qué hablo tanto de la familia? La familia es un pilar muy importante para hacer soporte en este caso. Sí, es cierto, ¿no? Y realmente, y las mamás saben que cuando las hijas tienen bebé, las mamás están al lado, ¿no? Entonces, realmente es un tema de familia. O sea, pues, como dice usted, la familia es un soporte permanente, ¿no? Los hermanos, las hermanas, los padres, la familia cercana realmente tiene que tener lazos profundos y fuertes para poder hacer el soporte a esta mamá, ¿no? Que evidentemente de pronto no se levantan de la cama, de pronto les duele todo, de pronto no quieren nada y además, ¿no? Evidentemente los primeros días posparto el bebé no puede tomar la leche o no quiere tomar la leche, entonces se necesita un mayor soporte. ¿Y quién es mejor, ¿no? que la familia para poder comprender de pronto cierta situación? Y yo creo que también hay un dato importante, ¿no? Muchas veces esta depresión también se siente más en personas que sufren un vacío de amor en ese momento, ¿no? Y que toda la atención está abocada al bebecito y todos se han olvidado de la mamá, ¿no? Entonces, sí, en algún momento me ha tocado ver esa situación en la que todo el amor, incluyendo de los abuelos, iban al bebecito
y nadie le preguntaba a la mamá, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Tienes hambre? ¿Tienes sueño? ¿Tienes flojera? ¿Qué es lo que tú tienes? Y todos eran al bebecito, ¿no? Así es. Entonces la mamá sí sufrió una depresión que inclusive la llevó a medicación, ¿no? Pero, y ahí escuché también el consejo de un psicólogo que decía que evidentemente el bebé tiene que tener atención, ¿no? Pero la mamá también. Y que cuando nace un bebecito, no toda la atención tiene que ir al bebé, sino es muy importante que la atención vaya a la mamá para hacerla sentir bien, ¿no? Exacto. Y ahí entra la familia otra vez, ¿no? Exactamente. Por eso estamos hablando tanto de familia, porque a veces no entendemos lo que pasa a la otra persona y tendemos a juzgar que no quiere levantarse porque está floja, digamos, ¿no? Entonces, no es eso. Tal vez le pueden doler mucho los senos, por ejemplo, porque no le está pudiendo dar la leche al bebé, porque se le llenan de leche, etcétera. Así es, ¿no? Entonces, sí, realmente este es otro tema muy importante y podemos ampliar esta situación cuando puedan acudir a nuestras consultas con la licenciada Díaz. Ustedes pueden llamar al número telefónico 222-5588 y al 762-54-505, que son los teléfonos del Lexartis. Estamos ubicados en Miraflores, entre la Estados Unidos y Bush, y ahí estamos dispuestos a recibir todas sus consultas, ¿no? Pues ya se nos acabó el tiempo. Y antes de despedirnos, pues quiero agradecerle a la licenciada Díaz por haber estado con nosotros esta mañana y por supuesto vamos a hacer campañas también para poder ayudar un poquito a la gente que está sufriendo de estos problemas emocionales y que no se anima a decir no. En muchos casos pues dice la gente que no es necesario acudir a un psicólogo, porque ¿qué hace otra persona extraña escuchando nuestros problemas, ¿no? Sin embargo, nosotros sabemos que sí es muy importante poder detectar algún problema emocional que está sufriendo la persona y vamos a estar creando campañas, vamos a estar lanzando programas de atención integral en nuestra clínica, en Lexartis, para que ustedes puedan acudir y puedan hacer las preguntas que necesiten y recibir la terapia y recibir el soporte emocional que se requiera en el momento para poder ayudarlos, ¿no? Entonces, nuevamente, mil gracias por haber estado con nosotros, Luz Ángela, y nos vemos con ustedes televidentes el día sábado con otro tema igual de importante. Muchísimas gracias por las llamadas, muchas gracias por su participación y muchas gracias a Palenque TV también por el espacio que nos brinda cada sábado. Nos vemos al siguiente sábado. Muchas gracias.